A ver, yo les había comentado en la primera clase que tanto los microorganismos pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser parásitos y pueden ser hongos. Dentro de esa clasificación, los virus son aquellos que no son considerados células, ya que ellos necesitan infectar a una célula para poder vivir. Por eso está ahí el concepto de que son parásitos intracelulares estrictos, porque tienen que estar dentro de la célula. Esta es una bacteria, entonces el virus de ahí viene a infectar a la bacteria. Eso es un mecanismo de transferencia genética que se llama transducción, ¿recuerdan? Entonces, el virus también puede ser considerado como un agente infeccioso de estructura subcelular. Subcelular porque es algo mucho más inferior a una célula, ¿no? Incluso el tamaño de los virus termina siendo mucho más pequeño, les había comentado en la primera clase. Pero es importante que recordemos esto. Ahí está nuevamente lo que les digo: los virus no son células verdaderas. Ellos tienen que ingresar dentro de una célula para poder vivir, para poder crecer y para poder reproducirse. El tamaño de los virus se mide en nanómetros, que les había comentado. Y la observación de los mismos no es posible con microscopía óptica, es decir, con realización de tinciones y todo eso. Para eso nosotros necesitamos microscopía electrónica, ¿ok? Si los virus no ingresan dentro de una célula, ellos no pueden vivir, porque la célula es la que se lo realiza todo el mecanismo, todas esas reacciones metabólicas, síntesis de energía, síntesis de proteínas, se lo realiza la célula. Entonces el virus, sin ellos, sin la ayuda de la célula, no puede vivir. Al igual que las bacterias tienen elementos obligados y tienen elementos facultativos, los virus igual tienen elementos que pueden ser obligados como también pueden ser facultativos. Pero bueno, solamente para mencionar, los virus tienen un material genético que yo les había comentado que puede ser ADN o puede ser ARN. Aquí en esta imagen el material genético llega a ser como esta figurita de acá. Esta figurita. Por ejemplo, hay virus que son exclusivamente ARN, es decir, ácido ribonucleico, como por ejemplo el virus de la influenza o el virus del COVID. En cambio, hay virus cuyo material genético es ADN, como por ejemplo el virus de la hepatitis B y los virus de los herpes. Entonces, el material genético llega a ser esto de acá. Este amarillo que ven aquí de ese color es lo que se conoce como cápsida. Es como una envoltura que tiene el virus, cuya formación es a base de proteínas, ¿ok? Entonces es una pared proteica que protege al material genético. Y cada uno de estos cuadraditos que vemos acá, cada uno de estos aquí, chiquititos, se llaman capsómeros. Entonces, un conjunto de capsómeros es igual a una cápsida. Estos dos materiales, el material genético y el material proteico, que es la cápsida, les coloco de color verde porque son elementos que sí o sí el virus necesita para poder vivir, ¿ok? Podríamos decir, entre comillas, elementos obligados. En cambio, estos de acá son elementos, digamos, facultativos, porque no todos los virus tienen una envoltura lipídica, que es de color azul. No todos tienen esta envoltura lipídica que se llama peplómero. Y no todos tienen estas pequeñas púas, digamos, que se llaman glicoproteínas. Por ejemplo, el virus de la influenza tiene glicoproteínas, que son las famosas hemaglutininas y neuraminidasas. Entonces, la composición de las glicoproteínas interviene mucho en la característica del virus. Por ejemplo, hay el virus de la gripe AH1N1, tiene hemaglutinina de tipo 1 y neuraminidasa de tipo 1. En cambio, el virus H3N2 tiene hemaglutinina tipo 3 y neuraminidasa tipo 2. Entonces, las glicoproteínas pueden variar, por eso les digo que no son iguales para todos los virus, ¿ok? Entonces, solamente esa estructura de los virus es mucho más sencilla, no se complica tanto como una bacteria, porque su misma estructura, ¿no?, es más pequeña, entonces no hay mucho que estudiar, digamos, no tiene muchos elementos.
La morfología. Las bacterias dijimos que se dividían en cocos, en bacilos y en virus. Los virus tienen su morfología. Una de ellas es la icosaédrica, otra es la helicoidal y otras son estructuras complejas. La forma icosaédrica tiene la forma, como dice su nombre, de un icosaedro. En geometría lo que debemos recordar que un icosaedro es un poliedro que tiene 20 caras. Entonces, basándonos en ese esquema del icosaedro, vamos a ver los virus que tienen esa forma. En cambio, los que son forma helicoidal tienen forma de bala, es decir, son horizontales. ¿Okay? El material genético del icosaedro está en el centro, es como que es el centro del poliedro, el material genético. En cambio, en el helicoidal, por eso lleva su nombre, ¿no? Helicoidal, porque el material genético está envuelto como si fuera una hélice sobre lo que es digamos, la cápsula, que en este caso llega a ser como la forma de una bala. ¿Qué es de un barril? Puede ser. Y las estructuras complejas son mezcla de icosaedro y de helicoidal. Ya vamos a ver. El ejemplo más típico de un icosaedro, yo les había dicho que puede ser el virus del COVID-19, por ejemplo, puede ser el virus de la influenza, pueden ser los herpes virus y otros. El ejemplo típico de un virus helicoidal es el virus de la rabia y también el virus del ébola. En cambio, las estructuras complejas es como, por ejemplo, los postvirus. Los postvirus son los famosos virus de la viruela. ¿Okay? Algo que les tengo que comentar, que dentro de las enfermedades que son causadas por virus, la viruela es la única que está controlada al 100%. ¿Okay? O sea, no tenemos casos de viruela porque es la única enfermedad que ha sido controlada por el ser humano. A tal punto que ya se les realiza vacuna, ¿no ven? Y otros son los bacteriófagos, que dijimos que son esas estructuras, esos virus, entre comillas, que infectan a la célula. Entonces, vamos a ver en la morfología algunos ejemplos. Este es el ejemplo del icosaedro que yo les había dicho. Y ahí tenemos ejemplos de virus de ese tipo de morfología. Este, si no me equivoco, es un virus, no recuerdo el nombre, pero quiero que más que todo se fijen en la forma de la cápsula. En este caso, este virus tiene glicoproteínas, ¿vemos? De este color. Tiene la cápsula que adopta esa forma. Y el material genético es este acá, que en este caso es ARN. Y vemos cómo está envuelto en el centro del icosaedro. Este de aquí es un ejemplo de un virus tipo helicoidal. Vean que la cápsula va formando como un barril, como una balita, y el material genético está enrollado en forma de hélice. Es lo mismo que este ejemplo de acá. El ácido nucleico está envuelto, los capsómeros tienen esta forma. Y si nosotros desarrollamos, por así decirlo, vamos a ver que el material más o menos tiene esta forma. Están los capsómeros y el material genético está en el medio. Ahora, ¿cómo es la morfología de las estructuras complejas? Las estructuras complejas tienen esa morfología. Tienen la cabecita, que podría ser de la forma del icosaedro, y tienen una vaina de material genético dispuesto en forma helicoidal. También tienen estas espinas caudales que les sirven al virus para poder sostenerse de la bacteria o de cualquier otra célula. Yo les había dicho que la forma de ver los virus no es con microscopía óptica, sino con electrónica. Por eso es que aquí se muestran algunas imágenes de microscopía electrónica. Este es el virus de la rabia, por si acaso. Quiero que vean la forma de un barril o de una balita. Este es el virus del COVID. Y más o menos vean la diferencia, ¿no?, entre un tipo de morfología y otro. Y estos son los bacteriófagos. Aquí están los bacteriófagos. Esta es una célula y aquí están los bacteriófagos impactando a la célula. Lo mismo que en la imagen de la derecha, solamente que es un bacteriófago independiente. Entonces no es solamente uno a veces son varios. En este caso están infectando una célula, digamos, puede ser una célula epitelial, puede ser una célula nerviosa. Entonces, eso va a depender mucho de la enfermedad. Por ejemplo, el virus de la rabia infecta células nerviosas. En cambio, el virus del COVID
infecta células de la mucosa respiratoria. Entonces, ¿cómo se produce la acción patógena de los virus? ¿Cómo que los virus ingresan al ser humano? Primero tiene que haber una interacción con el epitelio. Es decir, tiene que haber una interacción, el virus tiene que ingresar a la superficie del huésped y el huésped enseguida activa lo que son mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa, recuerden que tenemos una inmunidad que es innata y otra inmunidad que es específica. Entonces, dentro de las primeras barreras que tenemos está el sistema mucociliar que se encuentra en el epitelio respiratorio. Que recuerden que el epitelio respiratorio es pseudoestratificado, ciliado con células calciformes. Eso ya lo deben saber en histología. Los movimientos peristálticos. Los intestinos, el intestino delgado realiza un movimiento de peristaltismo, se dice. Es decir, no solamente para llevar lo que es el polo glucomina, por así decirlo, sino también ese movimiento activa, porque recuerden que en el intestino tenemos plexo de Meissner y plexo de Auerbach. La acidez es un mecanismo de defensa por parte del estómago. Y la flora comensal, que en este caso puede ser flora benigna que actúa en mutualismo. Entonces, el virus ingresa e interactúa con el epitelio del huésped susceptible, recuerden, y logra ingresar adentro de nuestro organismo mediante dos vías. Primero es la vía pasiva, o sea, tiene que atravesar sí o sí estas dos vías. La primera es la vía pasiva, es decir, puede ser por medio de una herida, puede ser por medio de inhalación, puede ser por consumo de alimentos contaminados, y luego tiene que haber la vía activa, es decir, la vía activa ya es el momento en el cual el virus se multiplica. Hablar de replicación es lo mismo que hablar de multiplicación, por eso es que les pongo aquí esta pregunta de examen que siempre la hacen, y les van a decir qué es replicación viral. Ustedes tienen que decir que la replicación viral es el proceso de multiplicación de los virus, ¿ok? Entonces, no van a decir multiplicación, ahora le van a decir un término mucho más técnico, el cual se llama replicación viral. Entonces, interacción en el epitelio, hay la penetración del virus y el virus se multiplica en diversos órganos y tejidos mediante el proceso llamado replicación. Pero eso no es todo. Luego de que se multiplica el virus, hace su proceso de replicación viral, interfiere con las defensas. Las defensas que son celulares, que son parte de la familia linfoide, y luego tenemos las interferencias con las defensas humorales, que recuerden que esto viene de parte de los anticuerpos, ¿okay? Entonces, después de que hay esta interferencia con las defensas, en caso de que el virus haya ganado la batalla, no contento con eso, el virus se invade otras estructuras cercanas. Puede ser por vía sanguínea, en este caso estamos hablando de una viremia, porque el virus está en la sangre, o puede ser por vía nerviosa, porque recordemos que dentro de lo que son las neuronas, vamos a hacer un ejemplo, una neurona, digamos que es así, y aquí tiene su axón, aquí están sus dendritas, ¿no? Bueno, su axón y aquí se conecta con otro. Recuerden que las neuronas están conectadas entre ellas y hay un transporte anterógrado y hay un transporte retrógrado. El transporte anterógrado, si no me equivoco, está formado por la citosina y la adenina es retrógrado. Pero eso no es importante. Lo importante es que la neurona se conecta con otra, ¿ok? Y al conectarse con otra, entonces ahí es donde aparece la vía nerviosa. Y este es el típico mecanismo del virus de la garra, ¿ok? Las células también, el virus también puede afectar a la célula, produciendo infecciones productivas citolíticas e infecciones persistentes, o también llamadas, pueden ser infecciones localizadas e infecciones generalizadas. Entonces, más o menos ese es el proceso en el cual se produce la acción patógena de lo que es el virus, un virus en general. Y luego viene lo que es la replicación viral. El proceso en el cual un virus se multiplica es
tiene una serie de pasos. Bueno, el primer paso es que vamos a decir que esta es una célula. ¿Okay? Esta es una célula. Este es el virus. La célula, recuerden que tiene receptores. Uno de ellos son receptores para los virus. Aquí está el virus. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero lo que pasa es que el virus, una vez ingresa a la célula, el virus libera su material genético, libera su ADN o su ARN. El material genético se libera a la célula y este material genético le da órdenes a la célula para que la célula sintetice los demás componentes. Por ejemplo, le da órdenes para que sintetice cápside, le da órdenes para que sintetice glicoproteínas, le da órdenes para que sintetice más ácidos nucleicos, y estos componentes se sintetizan por separado. ¿Okay? Se sintetiza por acá un ácido nucleico, por acá puede ser la cápsula, y todos esos materiales se tienen que unir para formar los nuevos virus. Eso se llama ensamblaje. ¿Okay? Eso se llama ensamblaje. Entonces se ensambla cápside con el ácido nucleico respectivo y se forma el virus. Y posterior a eso se liberan los virus y los virus pueden infectar a más células. ¿Okay? Ahí está explicado el mecanismo, es lo mismo que les acabo de decir, pero quiero que se queden con eso, que primero se libera el material genético y es este material genético el que le da órdenes a la célula para que sintetice el resto de sus componentes. Se sintetizan estos componentes, se ensamblan y se liberan. ¿Ok? Y luego viene lo que es el diagnóstico, porque un doctor tiene que saber qué pruebas pedir y cuándo pedir. ¿Ok? Un médico tiene que saber eso. El diagnóstico para los virus, y no solamente para los virus, entonces también aplica para las bacterias, puede ser directo y puede ser indirecto. ¿Cuándo hablo yo de un diagnóstico directo? El diagnóstico directo es aquel en el que yo como médico busco encontrar al virus, es decir, busco encontrar material genético del virus. Entonces, el método más común para poder realizar diagnóstico directo en virus es el cultivo celular. Sin embargo, ¿qué pasa con el cultivo celular? El cultivo celular aquí en Bolivia es bastante costoso. Por ende, no todos los laboratorios realizan cultivo celular. Aquí en Bolivia, aquí en Santa Cruz específicamente, el único lugar donde se hace cultivo de celular de virus es en el trópico, que está por aquí cerca de la universidad. Entonces, aquí ese es el único lugar donde se realiza el cultivo celular. Pero no solamente es la única forma de poder ver al material genético del virus, también se puede ver mediante una prueba de antígeno directo, que es la famosa prueba de antígeno nasal que se realizaba para el coronavirus. También se puede ver mediante la prueba la reacción en cadena de la polimerasa, que son las PCRs. También se puede realizar microscopía inmunoelectrónica e inmunofluorescencia directa. Pero lo más importante aquí es el cultivo celular, la prueba de antígeno directo y la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Okay? Yo aquí busco encontrar partículas del virus. Aquí ¿qué voy a buscar? Aquí yo voy a buscar alguna huella que me haya dejado el virus en el cuerpo. Porque normalmente cuando una persona ya se enfermó o se vacunó, expresa anticuerpos. Tenemos nosotros anticuerpos para una enfermedad aguda y anticuerpos para una enfermedad crónica. La inmunoglobulina G, recuerden que la inmunoglobulina G es la única que se transmite vía la placenta, es la primera. Entonces, esta inmunoglobulina G, y luego tenemos la inmunoglobulina M. Cuando yo digo inmunoglobulina M, me refiero a una. Si esto está positivo, esto significa que el paciente está en una etapa aguda. Es decir, el paciente no ha sido mucho tiempo que ha desarrollado la enfermedad. Tiene los síntomas, ¿sí? Pero si el paciente ya expresa la inmunoglobulina G, puede significar dos cosas.
Una puede ser que el paciente no se haya recuperado y en lugar de eso se haya cronificado su enfermedad. Y puede ser otra, que el paciente haya sido, por ejemplo, ha tenido la enfermedad hace un tiempo y se ha curado, pero se ha dejado una huella en el cuerpo humano. Entonces esa huella es la inmunoglobulina G. De manera que cuando vuelva a aparecer el virus nuevamente nos quiere dar y ya no nos enfermamos. ¿Okay? Hay enfermedades que solo dan una vez en la vida, como por ejemplo la varicela. ¿Okay? En el caso de la varicela, yo me enfermo de varicela, digamos, a mis 3 años, me quedo con la inmunoglobulina G, pero cuando sea más joven puedo desarrollar otra enfermedad que es el famoso herpes zóster. ¿Okay? Eso lo vamos a ver bien. Entonces quiero que se queden con esto de las inmunoglobulinas. Tenemos la M, que es la aguda, y la G, que es la crónica, o puede ser de la que en el caso del paciente ya se haya curado. Estas inmunoglobulinas son las que yo voy a intentar buscar aquí. ¿Okay? Eso quiero que les quede claro. Voy a buscar alguna huella que haya dejado el virus en mi organismo. ¿Cuál es la prueba más típica? Es la famosa prueba serológica de Lisa. ¿Okay? Aquí yo busco encontrar anticuerpos. En el otro quiero buscar fragmentos del virus. ¿Okay? Porque eso normalmente se pregunta en los exámenes. ¿Qué diagnóstico directo le puedo hacer a un paciente que tenga dengue, a un paciente que tenga influenza? ¿Qué diagnóstico indirecto le puedo hacer? Entonces, si nosotros sabemos el conocimiento de ahorita de qué es directo y qué es indirecto, darle un diagnóstico, darle una prueba para que se realice el paciente va a ser mucho más sencillo. Y bueno, la profilaxis. Profilaxis quiere decir prevención, ¿okay? Como que el tratamiento que se le realiza a los pacientes en caso de que alguien esté enfermo. Recuerden que la inmunidad que a nosotros nos dan, nosotros tenemos inmunidad natural y tenemos inmunidad artificial. ¿Okay? Y tenemos la inmunidad activa y pasiva. Pero primero, ¿qué pasa con una inmunidad activa? La inmunidad activa quiere decir que lo que me va a dar a mí, por ejemplo, la inmunidad activa puede ser natural y puede ser artificial. Esta es la que más me interesa. Porque de la inmunidad activa, la natural es la que viene, por ejemplo, me enfermé de gripe y de repente me desarrollé anticuerpos. Eso es lo más sencillo. Pero aquí viene la cosa. Esta inmunidad artificial de tipo activa es la que se desarrolla en las vacunas. ¿Okay? ¿Qué pasa aquí? Hay vacunas que tienen componentes virales del virus. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me vacunan, por ejemplo, hay vacunas para coronavirus que se desarrollan a partir de ARN viral, porque recuerden que el COVID tiene ARN, y ese material genético me lo inyectan a mí, a mi cuerpo, y el cuerpo humano reacciona, ve esos antígenos, ve ese material, ese ARN, desarrolla los fagocita, por así decirlo, y después aparecen las famosas células de memoria. Entonces, en la vacunación, lo que yo busco es inyectar al virus. ¿Sí? Busco inyectar al virus. La duración entre esto no es a corto plazo, por así decirlo, es un poco de mediano a largo plazo, porque mi cuerpo todavía tiene que reconocer al virus, tiene que desarrollar anticuerpos, y es como que un proceso más corto, más largo, mucho. ¿Por qué les digo que más largo? Porque aquí viene la cosa. La inmunidad pasiva es cuando se reciben anticuerpos, ¿ok? La inmunidad activa es cuando yo recibo la infección o la vacunación, pero la inmunidad pasiva es cuando a mí me están administrando anticuerpos. Esta puede ser natural, como por ejemplo los anticuerpos que reciben de la madre, por ejemplo la inmunoglobulina G. Y esta es la famosa inmunidad artificial. Estas son las más importantes. Esta inmunidad artificial es cuando a mí me inyectan anticuerpos. ¿En qué caso me inyectan anticuerpos? En el caso de que yo me haya enfermado con rabia. Para la enfermedad de la rabia hay diversas formas de tratarla.
Una de ellas es administrar anticuerpos. ¿Por qué le doy anticuerpos? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Necesito que el paciente el paciente se está muriendo, está en un caso, llega en casos de radio en los cuales ya no hay mucho que hacer, digamos, más que esperar un milagro y administrar anticuerpos. Porque los anticuerpos ya están hechos ya. Entonces viene el virus y los anticuerpos directo actúan. ¿Okay? Entonces es mejor a veces realizar esto en caso de que el paciente ya esté pataleando. Entonces tenemos la inmunidad activa, tenemos la inmunidad pasiva. La inmunidad activa de tipo artificial mediante las vacunas y esta mediante la administración de anticuerpos. ¿Cuál es más rápida? ¿Okay? Y esto es lo mismo, inmunidad activa, inmunidad pasiva. En este caso aquí veamos que aquí está la inmunidad natural, que es tras padecer la infección, y esta es la que les decía, que es la que más me interesa, la vacunación. Y esta es también la que más me interesa, la administración de anticuerpos. Y lo que les decía, natural puede ser la transferencia de anticuerpos, la IgG, que es la estación transectorial, y mediante la leche materna, que es la inmunoglobulina tipo A. Ahí igual está inmunidad activa, natural y artificial. El calostro, ¿saben lo que es calostro? Sí. Ya. Y bueno, hasta ahí sería la. Entonces, yo les decía, es un tema bastante corto, de manera